Bueno, muy buenas noches para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Nosotros hace 8 días revisábamos lo relacionado con las normas, cómo citar en el, cómo citar en nuestro artículo, perdón, en nuestro artículo no, en nuestro anteproyecto, en el informe final, cómo incorporar las normas APA, las normas ICONTEC, ¿cierto? De forma adecuada. Que eso hace parte de los entregables que ustedes deben entregar, valga la redundancia, durante o al finalizar este semestre. Pero dentro de esos entregables está también el manuscrito que nosotros debemos presentar a la revista Matices Tecnológicos. Entonces, hoy vamos a enfocarnos a toda esta parte del artículo, los componentes que puede tener un artículo, cómo lo adelantamos, cómo lo trabajamos, qué capítulos debe tener, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar aquí, de primera medida, qué contiene un artículo a nivel general. Y luego vamos a ver 10 pasos que nos sugieren a nosotros cómo redactar un manuscrito para ser presentado en un artículo. ¿Por qué hablamos de manuscrito y no de artículo? Porque recordemos que artículo es cuando ya está publicado. Entonces, una vez a nosotros, la revista Matices, Inventum, Journal, la revista que ustedes van a elegir para publicar su artículo, nos dé el aval y nuestro artículo esté publicado, ahí sí se convierte en un artículo. Antes es un manuscrito para ser presentado como artículo. Entonces vamos a mirar cada una de las partes que tendría un artículo a nivel general. En primera medida vamos a hablar de el título, el cual en este caso es una explicación breve y descriptiva del tópico o de la temática de nuestro artículo. ¿Cierto? Dependiendo la revista, en algunas revistas nos exigen a nosotros que el título no debe sobrepasar una cantidad de palabras. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Vendrían los autores, en este caso va a identificar a los investigadores del artículo y el lugar donde trabajan. ¿Sí? ¿Qué filiación institucional, académica tienen los autores? En este caso, pues nuestra afiliación sería Unisangil. Nosotros estamos vinculados con Unisangil, ya sea como estudiantes o en mi caso como docente y las personas que trabajan con ustedes asesorando están como docentes vinculados. ¿Okay? Vendría la introducción, que la introducción es lo último que se hace. A pesar de que tanto introducción como resumen son los primeros capítulos que nosotros encontramos en un trabajo, en un manuscrito, en un artículo publicado, van a ser aquellos elementos que se hagan de últimas. ¿Y por qué van a ser aquellos elementos que se hagan de últimas? Porque yo debo conocer todo el trabajo, debo conocer cuál fue toda la actividad que desarrollamos para poder adelantar todo esto. Entonces, ese resumen va a ser aquella descripción breve del propósito, del alcance y de los hallazgos relevantes de un trabajo, así como los resultados significativos. Eso es lo que debe mostrar, eso es lo que debe mostrar el resumen. Y el resumen tiene una particularidad. El resumen es de inspiración nuestra o de inspiración de los autores, por ende, no va a llevar citas ni referencias. Un resumen que lleve una cita, pues no va a ser un resumen original, porque es que ustedes en este caso van a estar copiando de otro trabajo, por ende no están dando la síntesis que deben mostrar de su artículo. Vendría la introducción, que en la introducción ustedes lo que van a garantizar con los lectores es establecer el contexto, la fórmula, las preguntas e importancia de la investigación. Aquí en la introducción sí es posible utilizar citas. Recordemos que, por ejemplo, en la introducción de nuestro trabajo, que podría ser un punto de partida para tener en cuenta
Ustedes en la introducción hacen un párrafo introductorio, luego hablan del problema, luego hablan de la formulación, luego del por qué es importante su proyecto, luego de los objetivos, luego del alcance y muestran los capítulos que va a llevar este documento. Algo así sucede acá. Algo así podemos tener en cuenta y la mayoría de las instrucciones, de las introducciones deberían manejar esa misma secuencia, esa misma estructura. ¿Sí? Obviamente que dependiendo del trabajo, dependiendo de toda la actividad que nosotros vayamos adelantando, la estructura puede variar. Pero eso podría ser un punto de partida para poder trabajar en esta parte. Pero entonces recordemos que estos capítulos son los últimos en realizarse, tanto introducción como resumen. Pero son los primeros que nosotros vamos a encontrar a la hora de leer un manuscrito, a la hora de leer un artículo. Después de esta parte vendrían los materiales y métodos, que se describe los procedimientos utilizados. ¿Qué hicieron ustedes? Y de pronto la pregunta que siempre surge con sus compañeros, con sus antecesores, era, pero nosotros, ¿qué materiales y métodos utilizamos? Ustedes hicieron entrevistas, ustedes hicieron salidas de campo, observación directa, encuestas, ustedes hicieron una licitación de requisitos funcionales y no funcionales, ustedes hicieron un levantamiento de requisitos de usuario, requisitos de calidad, objetivos de calidad, ustedes hicieron un diseño de la base de datos, de la herramienta, utilizaron una herramienta o un lenguaje unificado de modelamiento como UML. Todo está aquí escrito. Obviamente en este caso no podemos, y me estoy centrando un poco a la parte de los resultados, a la parte del artículo de investigación. Yo no me puedo centrar en este caso a hablar o a indicar directamente todo lo que hicimos. Porque recordemos que un artículo, y en este caso para matices, el artículo para matices no debe superar las 6 hojas, las 9.000 palabras. Entonces, un artículo que ya exceda esa cantidad, pues va a ser un artículo que no nos va a servir para poder trabajar. Entonces, no puedo llegar tampoco a la minucia de copiar todo porque no es el caso. No es el caso llegar a copiar todo en este punto, ¿sí? Sino realizar una síntesis. Digamos que el artículo es una especie de mostrar los resultados de nuestro proyecto, uno de los tantos resultados de nuestro proyecto. Porque acá tenemos una particularidad, un problema, no sé cómo llamarlo, una deficiencia, que siempre en ciencia y tecnología, en ciencias computacionales, creemos que el único resultado es el software. Bueno, y entonces los que no hacemos software, los que nuestro proyecto es de otra forma, no tendríamos resultados, no tendríamos un método aplicado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos analizar pormenorizadamente cuando queremos hacer este tipo de trabajos. Analizarlo muy bien, porque si no estaríamos desvirtuando toda la actividad que nosotros hacemos. Y ese es un problema. Uno encuentra muchas veces investigaciones excelentes, investigaciones que llevan un, un resorte investigativo supremamente bueno, unos métodos y demás, pero cuando mostramos los resultados, nos quedamos en que el resultado de la investigación fue el software. Y ahí se pierde todo ese aspecto metodológico, todo ese tiempo que ustedes dedicaron a la construcción de un estado del arte, a la revisión de materiales, a, al desarrollo de encuestas, de entrevistas, de todo eso. Entonces, todo eso fue un tiempo perdido porque ustedes no lo están cuantificando. No están cuantificando. Lo que no se cuantifica, lo que no se contabiliza, lo que no se mide,
no existe. ¿Sí? Ahí sí sería como el tal paro no existe. Entonces, ojo con esa parte. ¿Listo? Entonces, materiales y métodos de escribir lo que ustedes hicieron. Escribir puntualmente lo que ustedes hicieron, cómo lo hicieron, para qué o por qué lo hicieron. Y paremos de contar. Luego, entonces vendrían los resultados. ¿Qué obtuvieron ustedes? ¿Qué obtuvieron ustedes con el desarrollo de esta actividad? ¿Qué obtuvieron ustedes? Bueno, un desarrollo de software. Nada más. ¿Un solo desarrollo de software se obtuvo en este momento? No lo creo, ¿cierto? No lo creo de pronto en este caso. ¿Qué se obtuvo? ¿Qué se obtuvo en este caso con nuestro proyecto? Y observemos algo acá. Nosotros no solo estamos haciendo desarrollo de un proyecto, una investigación. No solo estamos haciendo esto. Estamos haciendo mucho más, ¿cierto? Y no podemos desvirtuar, por ejemplo, el aporte que puede generar los compañeros que están adelantando práctica o los compañeros o el compañero que está adelantando módulos de profundización. Porque entonces nos centraríamos a que ninguna otra persona podría hacer artículos y los únicos artículos serían artículos investigativos o artículos resultados de un proyecto de investigación. Y entonces, por ende, no debería existir las otras categorías. O sea, un artículo de revisión, un artículo de reflexión, no deberían existir. Entonces no nos podemos centrar solo a eso. Los resultados son un factor fundamental y nosotros lo debemos evidenciar. Por ejemplo, ¿qué resultado se obtuvo de desarrollar esa práctica? ¿Cierto? De adelantar esa práctica de gestión empresarial. ¿Cuáles son las competencias que puede desarrollar un estudiante en esa práctica? ¿Cierto? Todo eso lo podemos hablar, lo podemos tratar sin ningún problema. Y es importante que lo evidenciemos. Entonces, en estos casos es importante que nosotros analicemos bien, de forma adecuada, cómo vamos a trabajar toda esta actividad. ¿Cierto? ¿Cómo vamos a trabajar con toda esta actividad? ¿Cómo podemos adelantar la información sin mayor problema? ¿Listo? Muy importante. Aquí nos están dando una estructura, ¿cómo decirlo? Una estructura sugerida, porque si ustedes miran, eh, al igual que el informe final, no tenemos una definición puntual de capítulos. Nos sugieren que debe llevar unos apartados, pero tenemos que mirar bien cómo podemos trabajar todo eso. Bueno, aparte de los resultados, tendríamos la discusión. En este caso, la discusión es esa interpretación de los resultados. ¿Estuvo correcta la aplicación de un patrón arquitectónico en el desarrollo de un proyecto? ¿Fue correcto la metodología de investigación, el marco lógico implementado en el proyecto? Miren cómo aquí en este caso, nosotros desde una perspectiva analítica y crítica, vamos a mostrar qué se hizo, cómo se hizo, qué se obtuvo a partir de las actividades que ustedes aplicaron en estos casos. Entonces, por último tendríamos las referencias, que son el listado de fuentes que citamos en nuestro artículo. ¿Cuántas citas, cuántas referencias debemos tener? Las que ustedes consideren necesarias. En la única parte donde nos obligan a un número determinado de referencias es en los artículos de revisión. Es la única parte donde nos exigen de eso. De resto, los artículos científicos y los artículos de reflexión
no vamos a tener esa prueba. Pero tampoco sería bueno llegar a no sé, presentar un artículo con 2 referencias. La verdad, y pierde todo el peso. Pero no pueden llegar a cometer un error que uno encuentra muchas veces, y es que colocan una serie grandísima de referencias y más del 80% no pertenecen al proyecto, pertenecen a otro. Cogieron y copiaron y pegaron sin problema. Entonces, ojo, no es colocar referencias por referencias, sino colocarlas, utilizarlas, implementarlas y aplicarlas en el apartado de nuestro proyecto donde estamos adelantando el trabajo. Muy importante que analicemos eso. No sé si con respecto a esta estructura tengamos alguna pregunta, duda o inquietud. Sí, Dual. Buenas noches, profe. Profe, yo tengo varias preguntas. En mi artículo, lo que pasa es que realmente información como tal no hay, porque como mi artículo es prácticamente sobre lo que se está haciendo en la especialización referente a cómo afectaría a un ingeniero, entonces no hay ni ejemplos, digamos, que un administrador esté haciendo una ingeniería como especialización o algo así. Entonces, pues a mí me ha tocado leer bastantes documentos y llegué a la conclusión que me va a tocar ya es dar características y dar referenciación sobre lo que yo he vivido como tal en mi experiencia de una especialización no allegada a mi carrera. Eso podría ser malo para el artículo o no afectaría nada, dependiendo de lo que usted me diga. Pues no sé si realmente no haya información al respecto. O sea, me queda un poco la duda en qué sentido. De pronto puede ser, no sé, estoy haciendo una inferencia aquí, que los métodos de búsqueda no han sido los adecuados. ¿En qué sentido? Me repite el título del artículo, creo que lo que me ha dicho. Pues el título del artículo como tal que tengo yo es aporte de la especialización en administración en finanzas para un ingeniero de sistemas. Y pues yo trato de buscar como referentes a eso, que sería, digamos, un ejemplo sería que un docente estudió su docencia para ser profesor, total español, digamos, y hizo una especialización en otra cosa. No ha llegado a nada del español. No hay nada referente al tampoco. Porque yo he buscado, digamos, he buscado datos, información, y no hay ninguna información en el que haya dicho, no, que yo estudié una ingeniería, pero me especialicé en otra cosa. Y las que salen realmente no son verídicas, por decirlo así, porque parecen sacadas de Wikipedia o un blog. Entonces, pues realmente verídicas no serían. Y eso afectaría bastante el artículo, diría yo. Bueno, no sé. Yo creo que de pronto el criterio de búsqueda es el que se está utilizando de forma errónea. ¿En qué sentido? Resulta que nosotros podemos, no sé, me imagino que hay estudios donde se aborden el perfil de los egresados de diferentes universidades. Incluso, si mal no estoy, la universidad Unisanjil, la sede de Chiquinquirá, tiene un trabajo que se llama posicionamiento de egresados. Entonces, en ese trabajo se aborda básicamente qué están haciendo los egresados, no solo de ingeniería de sistemas, sino de varios programas.
Entonces, podríamos echar mano de eso, ¿cierto? Podríamos echar mano de eso para poder trabajar. O sea, ahí en ese caso, yo sugeriría cambiar las opciones de búsqueda para obtener información. ¿En qué sentido? No es de pronto buscar tácitamente, explícitamente, literalmente. ¿Por qué un ingeniero estudia una especialización en finanzas? No. Busquemos, no sé, por ejemplo, ¿por qué los ingenieros de sistemas o estudios relacionados donde el ingeniero de sistemas no esté desempeñando su profesión directamente? ¿Sí? Ojo que aquí de pronto no nos vamos a centrar a una discusión, no vamos a empezar a juzgar del por qué yo, ingeniero de sistemas, me desempeño como consultor de proyectos, ¿no? Eso es lo bonito de la ingeniería, que usted tiene demasiadas opciones para poder trabajar, para poderse desempeñar. Entonces, la sugerencia, porque no sé, discrepo un poco con usted y me disculpan, Duan, que en el sentido de no encontrar información, es por esa razón. O sea, miremos qué estudios tiene, por ejemplo, el Ministerio de Educación con respecto a la empleabilidad de los ingenieros de sistemas. ¿Será que todos los ingenieros de sistemas, no sé, vamos a dar un número aproximado, eh, de los 500 ingenieros de sistemas que se gradúan anualmente en Colombia, todos están trabajando en el área de sistemas, todos se fueron por una, no sé, los que hicieron especialización, todos hicieron una especialización en el área de sistemas, todos hicieron una maestría en el área de sistemas, todos hicieron un doctorado en el área de sistemas? ¿Cuánto de ese porcentaje, no sé, estudió culinaria para hacer unas empanadas tecnológicas? ¿Cuántos estudiaron, no sé, gerencia de proyectos? Yo tengo un compañero, por ejemplo, un conocido, un amigo, que fue docente mío hace mucho tiempo, y él es ingeniero de sistemas, pero él es especialista en todo lo que tiene que ver con sistema y seguridad. ¿Qué? Salud, seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué tiene que ver eso con la ingeniería? Pero él se especializó en eso y trabaja en eso. Entonces, miremos, Duván, cómo estamos replanteando o replantear mejor las opciones de búsqueda de información en su proyecto, ¿vale? Y a partir de eso, entonces miramos a ver si con esos criterios de búsqueda no, entonces ya nos queda mirar qué podemos hacer, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. ¿Alguna otra duda? Ok, como que no, vamos a continuar entonces. Ah, bueno, Duván, ¿solo era esa duda o teníamos otras dudas? No, profe, pues sería que si podría yo mandarle lo que tengo de sobre el trabajo y sobre las referencias. Pues es que yo, como leí harto, entonces por lo menos un párrafo tiene 3 referencias, pero esas referencias están como unidas con otras. Y las Y pues referencias, perdón, las citas, ¿cómo fueron? Textuales, parafraseo. mm, un poco de parafraseo, porque pues como casi todas decían lo mismo, entonces yo leí las que tenía y saqué un resumen de, digamos, saqué de, de 2 sitios web, saqué todo de un párrafo, pero pues no se parece mucho al del sitio web. Obviamente pues, solo me guié por ellos para decirlo prácticamente con mis palabras, por decirlo así. Bueno, ojo que ahí usted tocó un tema que de pronto hablábamos hace 8 días y no existe el casi parafraseo. Entonces, recordemos que en ese caso, ¿qué me imagino yo que usted hizo? Usted leyó todo ese documento, o leyó 3 documentos, y a partir de esos 3 documentos escribió un párrafo.
lo escribió de su propia autoría. Ahí en ese caso estamos hablando de un parafraseo, que igual usted debe darle la importancia, debe indicarle a, ¿cómo se llama? Debe indicarle a, ¿cómo se llama? Al lector que usted le está respetando los derechos de autor a esos autores que hicieron esa actividad. Muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, lo que entiendo yo es que usted está haciendo un parafraseo, usted leyó toda esa parte, todos esos documentos bien leídos, bien especificados, y a partir de eso lo adelantamos, ¿listo? Entonces, no sé si de pronto en este momento tenga el documento y hacemos la revisión de una vez, porque decir que lo vamos a revisar en otro espacio es un poco difícil, ¿sí? Un poco difícil dependiendo de toda la cantidad de proyectos que se tienen y demás. Entonces, este espacio también, además de adelantar tema, lo ideal es que ustedes los avances que tengan lo podamos adelantar, ¿vale? Entonces, si quiere ahorita, revisamos bien eso de una vez, sin ningún problema, ¿vale? Ok, pues sí, la verdad es que pues yo lo que hice fue leer, digamos, 2 o 3 páginas y pues saqué un resumen de las 3, las uní y saqué palabras claves de cada una y obviamente porque pues eran ideas de ellos y yo solo las uní para crear, fortalecer cada una de las ideas. Y por WhatsApp le acabo de enviar el documento que tengo, porque pues en estos Ok, momentos no tengo un portátil, sino me toca siempre hacerlo por el celular. Sí, me queda un poco complicado. listo. Entonces ya revisamos de una vez. Voy a terminar de explicar la otra parte y revisamos bien entonces y las demás personas que también tengan, perdón, revisión de sus trabajos, pues hacemos esa parte acá. Listo. Entonces vamos a continuar por acá con otro apartado con respecto a nuestro artículo. En este caso, como les indicaba, vamos a mirar 10 pasos básicos, ojo, 10 pasos básicos para hacer un manuscrito de un libro. Vamos a hacer esos 10 pasos a ver. Entonces, miren lo primero que nos dicen acá. Y prestemos mucha atención que de pronto nosotros cometemos esos errores. Yo los he cometido. Me he colocado a escribir y escribir y escribir sin mirar, sin tener en cuenta en primera medida a dónde voy a presentar mi artículo. Fundamental, importante eso. ¿A dónde voy a presentar mi artículo? Entonces, el primer paso que nos dicen acá, observemos acá, acercarnos un poco más. Elija la revista en la cual usted desea publicar los resultados del trabajo que está desarrollando. Ya lo elegimos, ya elegimos cuál es la revista a la cual vamos a presentar, ¿cierto? Ya sabemos cuáles son las características, qué tipo de artículo vamos a presentar, cuál es el impacto, qué tipo de revista es una revista electrónica, es una revista digital, es una revista impresa. Todo eso lo tenemos que revisar y analizar. Lea el ámbito y las instrucciones para los autores. Entonces, hay un documento que yo les compartí, creo que está en el aula, donde les dice a ustedes guías para autores. Y entonces les dice a ustedes qué matices, cuánto tiempo lleva publicando artículos, es una revista de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, que, ¿qué más podemos hacer ahí? Bueno, que les dicen que hay 3 tipos de artículos, que esos artículos son de reflexión, de revisión y científicos, y que cada uno de esos artículos debe llevar unos posibles capítulos o una estructura sugerida, todo eso. Entonces, miren que sí lo tenemos ahí. Entonces es importante eso, que las normas que se manejan son normas IEEE, ¿sí? Que no son APA, que no son ICONTEC, que no son Chicago, no son cualquier otro eh, eh,
tipo o estándar nacional o internacional. Todo eso lo debemos mirar. Después de haber elegido la revista, donde vamos a publicar, debemos mirar que lo ideal sería que agruparan los resultados en tablas y figuras. Esa es una sugerencia que nos dicen nosotros acá. Como nosotros ya hicimos toda la investigación, nosotros ya tenemos una investigación de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo, pues ahora entonces agrupe los resultados. Los resultados, ¿cuáles? Los más importantes. ¿Y cuál sería la mejor manera de agruparlos? Entonces, en este caso, nos dicen, oiga, póngase a la tarea de seleccionar los resultados más importantes. Listo. El resultado 1, resultado 2, resultado 3, resultado N. Ok. A partir de eso nos dicen, ¿cuál es la mejor manera de agruparlos? Entonces, a partir de estas dos preguntas, ¿qué vamos a decir? Lo primero, seleccionen los resultados más importantes. ¿Cuáles son los resultados de mayor importancia de su proyecto? No solo el resultado final. Miremos qué otros resultados tiene de importancia. No desestimemos ningún tipo de resultado. ¿Listo? Entonces, ¿es necesario figuras para mostrar nuestros resultados? ¿Es necesario que lo mostremos en tablas? Pero entonces aquí lo ideal es o tablas o gráficas o figuras. Pero no los dos. Tablas y figuras. Porque podemos estar confundiendo a nuestro lector. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tener en cuenta y verifiquemos cuál es el mejor medio para presentar los resultados. Si lo mejor es trabajar ¿cómo se llama? Un artículo no, sino una tabla, un gráfico. ¿Cuál es la mejor opción? ¿Quién lo define? Ustedes como autores. Ustedes son libres en este caso de publicar o de elegir lo que ustedes consideren necesario. Esa decisión es de ustedes, netamente de ustedes. Yo no les puedo decir en ese momento, oiga, tienen que hacerlo en gráficos. ¿No? Depende de lo que ustedes quieran mostrar. Es importante tener en cuenta esa actividad. Listo. Ese sería nuestro segundo punto. Agrupe todos los resultados. Comience a mirar qué resultados estamos mirando, qué resultados estamos adelantando, qué resultados son ideales para mostrar. ¿Cuál es esa síntesis que podemos hacer en este caso? Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, tenemos entonces nuestro segundo punto. Vamos con el tercer punto. Hola. Y nos dice por acá, escriba sus resultados. Y nos hacen dos preguntas. La primera nos dice por acá lo siguiente. ¿Qué observó en su estudio? ¿Hay diferencia estadística entre ellos? Entonces, para responder a esas preguntas yo podría decir, describe el contenido de sus tablas y figuras. Usted ya agrupó los resultados en unas tablas. Ya los agrupó, ¿cierto? Ahora descríbame. Obviamente hay que tener en cuenta algo. Mi gráfico, mi tabla debe ser muy diciente. Debe indicarle al lector qué elementos queremos mostrar. Ahí le tenemos que indicar en este momento al lector qué es lo que queremos mostrar, cómo lo mostramos. Eso lo queremos indicar en este momento al lector. A partir de eso, ¿qué más debemos hacer? Enfatice en los resultados del análisis estadístico, pues siempre y cuando lo tengamos.
aunque normalmente se propende porque esos resultados estadísticos, o bueno, esos resultados estadísticos son derivados de proyectos científicos. Pero no sé, y me disculpa aquí en este caso, Duan, no sé, usted de pronto encontró algún estudio y mostraron algún tipo de cifras en el uso de, no sé, de los ingenieros con respecto a las especializaciones, maestrías, doctorados que hacen, si son orientados al área que ellos van, si se van por otro lado. Eso podría ser un tipo de análisis estadístico, podría ser, pero todo depende de cómo nosotros lo veamos. Listo, después de eso, vamos aquí con nuestro cuarto punto. Prepare la discusión. No lo tomen tan literal cuando hablamos de preparar esa discusión. No, no lo tomen así muy literal. Lo que vamos a hacer en este caso es cómo vamos a mostrar todo eso. Y aquí nos dan unas preguntas. ¿Qué significan sus observaciones? ¿Qué conclusiones puede alcanzar? ¿Y cómo se aplican sus resultados en un contexto más amplio? Adelante esas preguntas. Y a partir de esas preguntas vamos a obtener que para cada resultado importante, describa patrones, describa relaciones y describa principios que lo expliquen. Después de eso, compárelos. ¿Con quién? Con la literatura científica. Después, agregue nuevas referencias. Mire qué referencias puede utilizar para trabajar. Sugiera aplicaciones e implicaciones en sus resultados. ¿Por qué llegaron a la conclusión de ese trabajo? ¿Qué va a mostrar ese trabajo? Toda esa parte. El quinto punto, en este caso, sería que describa los momentos y técnicas utilizadas. ¿Qué utilizó usted? Utilizamos un, no sé, un método de validación de usuarios. Utilizamos una calculadora de magnitudes, no sé, lo que se ha ocurrido a ustedes. Entonces, a partir de eso debemos responder 3 preguntas. ¿Cómo estudió el problema? ¿Qué materiales utilizó? ¿Y cómo procedió a realizarlo, a hacerlo, a mostrarlo? Entonces, en este caso, como respuesta a esas preguntas nos dice, explique de forma general el procedimiento y las técnicas usadas. No sé, fuimos a la finca X, allá conectamos un tubo, en ese tubo conectamos un ISP, ese ISP brinda información a 10 niños que no han tenido internet durante este año. Sí, y eso estamos haciendo ahí. Estoy explicando qué materiales se van a utilizar, qué reglas se deben incorporar o se deben cumplir cada una de esas actividades. Después tenemos acá nuestro paso número 8. Espérame, ¿por qué no? Sí, falta el 6. Ok. Vamos a hablar sobre la descripción de la introducción. Permítanme un segundito acá, muchachos.
Entonces, ahora ya vamos a comenzar a trabajar con la introducción. Y entonces, para la introducción, decíamos que era uno de los capítulos finales, perdón, que se hace de últimas, pero que aparece de primeras en nuestros trabajos. Entonces, lo primero que nos dice es, ¿cuál es el problema de investigación? ¿Cuál es ese problema de investigación que vamos a desarrollar? ¿Lo tenemos claro? ¿Por qué es importante nuestro proyecto o nuestro artículo? ¿Qué soluciones ustedes están proponiendo en este caso? Entonces, para responder a esas preguntas, describan el problema. ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué está sucediendo? Resuma las investigaciones realizadas sobre el tema. Haga un estado del arte. Una búsqueda exhaustiva de toda la información que ustedes deben tener en cuenta a la hora de trabajar. Revise artículos relevantes, documentos relevantes, científicos, por favor. Preferiblemente que sean de índole científico. Describa brevemente la hipótesis que ustedes desean plantear, las preguntas, objetivos, diseño y justificación. Todo eso es lo que usted necesita mostrar en este punto y evidenciar que sí se encuentra para que le sirva de insumo y poder trabajar. Nuestro punto 7 nos dice por acá, prepare las referencias. Entonces, lo primero que debemos hacer es, ¿ha revisado todas las referencias relevantes al tema? Solo miramos la página de la Universidad Gil para mirar eso, ¿no? Entonces, haga una lista, perdón, haga una última búsqueda de artículos. Utilicemos herramientas, no sé, como Publish or Peris, como, no sé qué otra herramienta se me pasó ahorita. Bueno, se me escapó ahorita. ¿Qué otra herramienta nos puede servir en este caso? Entonces, si han buscado ustedes referencias relevantes al tema, entonces haga una última búsqueda de artículos y después de eso, ordene sus referencias de acuerdo al sistema indicado por la revista. ¿Cómo desea usted que sea buscado en la revista para que les aparezca esa información? Todo eso yo lo puedo elegir, todo eso puedo modificar para poderlo trabajar sin inconveniente. Después nos dicen, en el octavo punto, oiga, escriba el resumen y las. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué preguntas problematizadoras nos muestran en este caso? La primera, ¿qué se investigó y por qué? La segunda, ¿qué se hizo y cómo se hizo? La tercera, ¿cómo se encontró? En caso de no hacerlo, ¿cómo se encontró? ¿Qué significan sus resultados? Entonces, para responder a esas preguntas, tenemos aquí unas posibles respuestas. Primero nos dice, anote los objetivos principales, describa los métodos usados, resuma los contenidos, perdón, los resultados más importantes, anote sus conclusiones y las de sus compañeros en una agenda. Ahí tendríamos ya nuestros pasos, ¿cierto? Verifique que tenga 250 palabras y 5 palabras claves para presentar el resumen. Revisen puntualmente esa parte.
Después nos quedan punto 9 y 10. Que dice acá se alejó. Listo. Como noveno paso nos dice, revise el título, autores y afiliaciones institucionales. ¿Está el manuscrito completo? Está con las 50 referencias que pide el artículo. ¿Cómo se llama? El artículo digital. Tiene las estructuras que nos dice matices tecnológicos. Esa parte nosotros debemos preguntar y analizar bien eso. Revisemos los autores y revisemos el manuscrito completo. Inventemos una, no sé, una lista de chequeo para poder ir organizando eso. Por último, realice ese checklist, esa revisión final. ¿Está su manuscrito completo y cumple con todos los requisitos? Sean muy justos con ustedes, porque resulta que si yo no hago una correcta revisión, pues se van a pasar errores, se van a pasar errores. Es importante no llegar a cometer eso. Haga una revisión final, utilice un checklist de acuerdo a las instrucciones para cada autor y evite su manuscrito o enviar el manuscrito a la revista con una carta de presentación. Perdón, no se envíe, no se evite, se envíe. Si ustedes han revisado de forma adecuada lo que nos dice Matices nos dice en este caso que yo debo, ¿cómo se llama esto? Yo debo, por ejemplo, enviar las imágenes a Matices fuera del documento o tener unas imágenes originales fuera del documento. Debo firmar esa carta y la deben firmar todos los integrantes del artículo. Las 2 o 3 personas que se puedan presentar. Máximo creo que son 4 en un artículo. Esto teniendo en cuenta que 3 de ellos serían los estudiantes y esa cuarta persona sería el director del trabajo. Entonces, eso es una sugerencia, esto es una actividad que pues, espero les haya gustado, espero que les llame la atención, espero que les sirva para poder plantear de forma adecuada nuestros manuscritos. No sé si tengamos dudas, preguntas, inquietudes al respecto. No, profe, pues nos va a enviar esas imágenes. Claro que sí, en el aula las dejo ahorita publicadas para que ustedes tengan guía. Listo, gracias. Con gusto. Bueno, creo que no hay más dudas, entonces permítame, voy a proyectar aquí lo que nos envió nuestro compañero para revisar.
Bueno, vamos a mirar acá entonces. Nos dice, aporte la especialización en administración en finanzas para un ingeniero de sistemas. Aporte de la especialización. Yo creo que la sugerencia sería revisar ese título. Sí es lo que queremos revisar, o sí es lo que queremos adelantar, pero nos falta como mejorar un poco la redacción ahí en ese caso. Estos dos tipos de letras son totalmente diferentes los tamaños. Entonces no cambiemos, por favor, el formato como viene establecido. Entonces, el capítulo 2 que nos dice aquí, administración en finanzas, la administración de finanzas, para saber de una forma clara su concepto, se debe saber que la palabra administrar nos indica el gobernar o manejo de los bienes o elementos tangibles o intangibles que se posean. Y la palabra finanzas, que quiere decir el manejo de múltiples actividades en relación con el dinero. Esto unido a la administración en finanzas podría ser un capítulo para trabajar con explicar que la administración en finanzas, pero la redacción nos toca mejorarla bastante. Se siente como estar escribiendo como hablamos. Entonces acá usted viene y nos muestra unas características, unas funciones y objetivos. Me imagino que esa es de la especialización en finanzas. Las características más importantes, no, yo quitaría eso de más importantes, de mayor importancia, mayor relevancia, son Porque mire, usted me está utilizando mucho el más importante. Más importantes, una de las más importantes, y creo que arriba en los otros párrafos también. Entonces, ojo, más importantes, más importantes. Entonces, no puede existir repetición de palabras en tan poco tiempo o en tan poco espacio, que serían dos renglones. Entonces, las características más importantes que se deben tener son variadas. Una de las más importantes es la ética que debe tener al manejar en ocasiones, no sé si ocasiones vas con ese, dineros de terceros. Esto teniendo que entregar ganancias y no pérdidas, llevando a la segunda, que es un manejo existente de la probabilidad, al ser una de las cosas que más va a manejar un financista. ¿Financista es correcto decir? Verifiquemos, por favor, nunca había escuchado esa palabra. Puede ser que yo esté equivocado. ¿Cuál palabra, profe? ¿Financista? Financista. Pues en mis clases la he escuchado varias veces. Pero verifiquemos de todas maneras, no sobra ¿Está así? si de pronto con uno de sus docentes que maneje todo eso, verifiquemos, Sí, sí, señor. ¿sí? Mejor pecar ¿cómo se llama? Por tener mayor soporte que no por no mostrar nada. Un administrador con funciones debe cumplir una variedad de toda. Esto me imagino que debe ser una palabra separada. Sí, sí, profe. Vale. Estas características y funciones deberán, tilde la A, llevar a unos objetivos como aumentar siempre las ganancias. El manejo de dinero debe ser eficiente, debe saber. Y ahora viene la ingeniería de sistemas en el estudio que se ayuda, en el estudio que ayuda a la comprensión, modificación e implementación de sistemas complejos, Profe, teniendo en cuenta ahí dice este el ciertos. estudio. Ah, perdón, es el estudio. Ah, no, espera.
Ingeniería de sistemas es el estudio que ayuda a la comprensión, modificación e implementación de sistemas complejos, teniendo en cuenta unos requisitos necesarios. ¿Y sobre ingeniería de sistemas? No sé. Discreparía de esa Pues es que definición ahí. en las dos que leí, en las dos que leí prácticamente se implementaba o se inclinaban que era una comprensión y una modificación e implementación de sistemas complejos, por decirlo, el ingeniero de sistemas, según lo que leí, era para ayudar o modificar el soporte de un sistema, digamos, en general, no digamos solo lo tecnológico, pero que ellos tenían que mejorar su sistema, digamos, que la empresa tiene el sistema contable totalmente reducido a bajos recursos, todo eso. Entonces el ingeniero lo que hacía era actualizarla, modificarla y ahorrar tiempo de datos, por decirlo así. Envío de datos, información y todo eso, actualizándola. No sé, sería bueno revisar esa definición. Personalmente no me convence mucho. Personalmente, eso se hizo, aunque sea puede ser que esté equivocado aquí en este caso. Listo, entonces verifiquemos esa parte. No, tranquilo, profe, pues, por eso le, le pedí favor que me la revise. Vale. Todo ingeniero de sistemas tendrá un universo de características, funciones y objetivos. Esto causado por lo dinámico, dimánico. ¿Qué es dimánico? Debe ser al contrario, dinámico. Sí, profe, dinámico. Vale. Características, ya tilde, muy fuertes. Esos calificativos de muy, de más importantes, mejor no utilizarlos. Y esta es una recomendación para todos, no solo para Dubán, que lo tenemos acá en el paredón. No, 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 no. Ojo, esto es para todos. Yo no debo utilizar eso. Un gran solucionador de problemas, debe ser eficiente y un líder nato, un analista de cualquier problema y un mundo de características. Ahí suena raro, ya la redacción se pierde. Que lo harán un profesional importante en cualquier área de labor, en cualquier área laboral que tenga que ver con su trabajo. No sé, ahí lo que les digo, no siempre el ingeniero de sistemas se va a desempeñar en lo que hace un ingeniero de sistemas. Y les he dado ahorita el ejemplo claro de mi amigo, de mi conocido, que es ingeniero de sistemas y puedo decir egresado de la Universidad de Boyacá. Pero él se dedicó a desarrollar, incluso antes de eso él era auditor y después se dedicó a hacer toda la parte de sistema y seguridad en el trabajo. Bueno, son respetables las decisiones. Yo me dedico a lo que yo considere, pero entonces miremos bien cómo lo vamos a adelantar aquí en este caso. El ingeniero de sistemas debe cumplir funciones muy amplias. Mire, eso es muy, y lo están utilizando muy seguido. Mire, aquí en este mismo renglón tenemos dos muy, y eso sin contar los otros renglones. Todos los párrafos deben, ok, no, aquí está, aquí llega. Entonces, ¿cuál sería una sugerencia? No solo para Dual, sino para todos. Ustedes deberían hacer un listado de capítulos, de los posibles capítulos que va a tener el archivo. ¿Por qué no hacerlo? Como una tabla. Sí, aparte, o sea, aparte, a mano. Listo, yo voy a hablar sobre la importancia, o no, la implementación de un posgrado en Chiquinquirá para la ingeniería de sistemas. Entonces, la primera parte, o después de saber que tengo que tener una introducción, un resumen, pero que todavía no los voy a hacer, mi primer capítulo sería abordar sobre qué es un programa de posgrado. Y el siguiente, ¿qué universidades pueden ofertar programas de posgrado? Y después, el siguiente capítulo, podríamos hablar sobre, a ver, ¿qué posgrados ofrecen otras universidades? Un comparativo entre Unisangil y otras universidades con respecto a las ofertas de programa que desarrollan. Y mire que cada una de esas actividades que yo estoy diciendo, después las puedo convertir en un capítulo de libro o en un subcapítulo de libro.
Y a partir de eso, entonces sí llegar y generar contenido, generar hacer muchas más cosas. Pero ya pensando mucho más adelante. Sí, entonces eso es un consejo, una sugerencia para todos, para que lo trabajemos. No sé si tengamos dudas, preguntas o inquietudes al respecto. No, pues, profe, ya con que me haya catalogado y las pequeñas correcciones, las grandes correcciones que tengo que hacer, pues para mí ya no hay ninguna pregunta más. Muchas gracias, profe. Vale, con gusto. Entonces, no sé, los demás participantes, ¿alguna otra duda, pregunta o inquietud? Listo, creo que no habría nada. Entonces, muchas gracias a todos, muchachos, por la asistencia. Una feliz noche. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén muy bien. Vale. Hasta luego, Inge. Hasta Gracias. luego. Que estén bien. Gracias, Inge, muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, ingeniero.